Hoy hablaremos sobre la historia militar precolombina y colonial. Antes de 1523 hasta 1821, las guerras intertribales. La historia militar nicaragüense se inicia en 1523 con una batalla entre el ejército invasor del conquistador español Gil González y un ejército indígena dirigido por Diriangén, pero las investigaciones realizadas sobre la historia de Nicaragua en la época precolombina se conoce que los indígenas nicaragüenses, desde antes de la llegada de los españoles, tenían una estructura social con carácter de organización militar y realizaban las guerras internas por diferentes causas, lo que les había permitido construir armas rudimentarias, ejercitar tácticas de guerra en sus combates y fundamentar espiritualmente la esencia y concepciones de las guerras que formaban parte de su vida, lo cual tenían gran influencia en su cultura y tradiciones guerreras. Con la llegada de los conquistadores españoles se produjo el fin de las guerras intertribales porque las contradicciones entre ellos desaparecieron. A partir de ese momento el enemigo común fue el conquistador español. Fue en ese momento que se inició la resistencia indígena, donde fue reflejada claramente en el espíritu rebelde y aguerrido de los grupos étnicos que poblaban el territorio de Nicaragua. Debido a estas razones, no se puede tomar como inicio de la historia militar nicaragüense en el año de 1523, aunque sus orígenes hay que ubicarlos mucho tiempo antes. Según datos existentes, se menciona que del año 1300 a.C. se asentaron en el territorio nacional las primeras inmigraciones indígenas que empezaron a desarrollar sus luchas internas. La resistencia indígena ante la conquista y colonización 1523 a 1550. Con la llegada de los españoles, nuevamente lo repito, en 1523 el territorio de Nicaragua de hoy se inició la resistencia indígena. Sin embargo, en la historiografía universal sobre el periodo de la conquista y colonización de Centroamérica y particularmente de Nicaragua que estamos hablando, se expone principalmente dos tesis contradictorias. Por un lado, se señala que los pacíficos indígenas aceptaron la superioridad europea y se sometieron a la su mando sin mayores problemas. Por otro, como afirma en su obra Raíces Indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua, esa historia dio comienzo con una encarnizada lucha del indio contra el colonialista español, mantenida luego durante los 3 siglos que duró la dominación peninsular. Las investigaciones, nuevos estudios e interpretaciones de lo narrado por los cronistas españoles ha permitido profundizar en el conocimiento de esa realidad histórica generalmente tergiversada. Además, se observa en la historiografía nicaragüense que cuando se estudia este periodo se omite la región del Caribe de Nicaragua, donde siempre los grupos indígenas ofrecieron una tenaz resistencia que tuvo como resultado el que jamás fue sojuzgado por el poder español. Los ataques de los caciques de Diriangén y Nicaragua, que se constituyeron en las primeras acciones combinadas organizadas y desarrolladas en la historia de Nicaragua contra un invasor extranjero, y tienen una gran importancia porque no solo expresan el espíritu guerrero del indígena y su decisión no de aceptar el sometimiento ante la conquista, sino que a partir de estos ataques, la concepción táctica militar del indígena cambió radicalmente. El ataque de Diriangén demostró el principio de la decisión de no aceptar la importancia de una cultura y religión extraña, sumando al valor de enfrentarse a un enemigo desconocido dotado de un animal desconocido y de armas de fuego que, como señala en su obra Notas sobre las causas de derrotas indígenas, el historiador guatemalteco Carlos Samayoa, por arte de magia, daban muerte a distancia, en la luz o en la sombra, con fragores y velocidades que solo podían compararse con las del mismo rayo. El cacique en Nicaragua, al conocer del ataque de Diriangén a Gil González,
En el retorno del paso por sus tierras decidió atacar a los españoles, quienes al recibir el ataque indígena lograron movilizar rápidamente la caballería y los medios de fuego más potentes hasta conformar una estructura de defensa circular que les permitió enfrentar de forma más efectiva la ofensiva indígena en el combate cuerpo a cuerpo. Los conquistadores españoles utilizaron armas ofensivas, las lanzas, las astas largas y de hierro agudo, templado en uno de sus extremos, la espada de doble filo para el combate cuerpo a cuerpo utilizado para decapitar al enemigo, la ballesta, arma señada para lanzar flechas que alcanzaban una distancia de 50 metros. Por otra parte, la resistencia indígena en la costa caribe de Nicaragua fue más tardía. Los españoles, por las condiciones geográficas y inhóspitas, iniciaron la colonización de Centroamérica por el Pacífico, aunque la organización de varias expediciones para penetrar en las regiones llamadas Taguascalpa y Totogalpa, que correspondían a la costa caribe de Honduras y Nicaragua respectivamente, pero estas expediciones fracasaron porque los indígenas las combatieron hasta aniquilarlas según Jaime Inser. En 1527 los indios asaltaron Villahermosa poco después de las minas de Santa María de Buena Esperanza en el río Segovia.